¿Cómo están? Buenas tardes. Ya, comenzamos este primer bloque que corresponde a una ronda de preguntas y respuestas. En primer lugar, debo recordarles las analogías o semejanzas que hay entre traslación y rotación. ¿Ya? La traslación la caracterizamos con el vector velocidad, que es el metros por segundo, y la cantidad de movimiento traslacional se cuantifica con el vector P, es masa por velocidad. Vamos a tener que silenciar a alguien, a Constanza. Y ahí, ya. Entonces, la cantidad de movimiento traslacional se mide con el vector P, que es masa por velocidad, y el agente externo capaz de cambiar la traslación es la fuerza, que es igual a la razón de cambio del momentum lineal por unidad de tiempo. ¿Ya? Al hacer eso, la fuerza queda medida en Newton. Asimismo, la cantidad de movimiento rotacional lo medimos con el vector L, que es igual a momento de inercia por velocidad angular. ¿Ya? Y el agente externo capaz de cambiar L se llama torque, y es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular por unidad de tiempo, y queda medido en joules por segundo. ¿Ya? Esa es la semejanza que hay entre traslación y rotación. Es la misma idea aplicada al movimiento, salvo que en un caso el movimiento se llama movimiento traslacional, mientras que en el segundo el movimiento es rotacional. ¿Ya? Rotacional cuantificado con el momento angular, que puede ser momento angular orbital o también momento angular de spin. ¿Ya? Bueno, eso sirve como introducción para esta ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Alexandra Cisterna, ¿alguna duda? Ana Opaso, ¿alguna duda? Víctor Fonseca, ¿dudas? Tomás Utreras, ¿alguna duda? No, profe. Ya, entonces vamos a ver algunas ecuaciones relacionadas con traslación. Ecuaciones relacionadas con rotaciones.
Ya, rotaciones. Tenemos un sistema de coordenadas. Tenemos un objeto que puede rotar. Por ejemplo, una hélice. La hélice tiene un momento de inercia medido en kilogramos por metro al cuadrado. Y en cierto punto, llamado punto de aplicación, definido por el vector R, ¿ya? En ese punto aplicamos una fuerza, ¿ya? Una fuerza. Entonces, por lógica, si hacemos eso, la hélice va a rotar así, ¿ya? En este caso, el giro sería horario. Giro horario o positivo, ¿ya? Si usamos la regla del tiro a buzón, lo que significa que con la mano derecha colocamos los dedos en el sentido horario, ¿ya? Vamos a ver que el pulgar apunta así, ¿ya? Hacia adentro de la pantalla. Según este sistema de coordenadas sería esto menos catombo, ¿ya? El giro sería menos catombo, ¿ya? Porque hay un torque, ¿ya? El torque lo podemos calcular así. El agente responsable del cambio de giro es el torque, ¿ya? ¿Por qué cambio de giro? Porque el objeto primero no estaba girando y debido al torque empezó a girar, ¿ya? Entonces hay que recordar que para que algo gire con MCU, movimiento circunferencial uniforme, no se requiere torque. El torque solo se requiere para cambiar el giro, ¿ya? Entonces el torque, según la segunda ley de Newton, ¿ya? El agente externo es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento, ¿ya? O sea que el agente externo, que es el torque, va a ser igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento rotacional, o sea, L, momentum angular, ¿ya? Esto es momentum angular, ¿ya? Y esto es siempre, ¿ya? Siempre es así, de acuerdo con la definición de la segunda ley, ¿ya? Sin embargo, hay dos igualdades más que podemos escribir, ¿ya? Una para el torque individual, ¿ya? El torque individual va a ser igual a R plus F, ¿ya? Eso también es verdadero porque en este caso hay un torque individual, hay una fuerza aplicada en un punto, así que hay un torque, ¿ya? Y también, como el momento de inercia no cambia, ¿ya? Como es constante, podemos escribir que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿ya? Recordando que la aceleración angular es igual, como toda aceleración, es igual a la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces esas son las tres ecuaciones que tenemos para el torque. Siempre va a ser variación de L dividido por variación de T, segunda ley, ¿ya? Más dos casos particulares donde el primero sería torque individual, R plus F, y la tercera ecuación es el torque cuando el momento de inercia no cambia, que sería I por alfa, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de tres factores importantes en un giro: el torque, el momento de inercia y el vector L, la cantidad de movimiento de giro, ¿ya? Los tres factores son torque, momento de inercia y momento angular o cantidad de movimiento de giro, ¿ya? Sobre el momento de inercia, medido en kilogramos por metro al cuadrado,
es un número que nos dice cuánto cuesta cambiar el giro de un objeto. Mientras más grande sea ese número, más cuesta cambiar el giro, ¿ya? La base es el momento de inercia de un punto girando. Si este es el eje, ¿ya? Esta es la órbita, mide R, y aquí hay un puntito con una masa M, el momento de inercia va a ser M por R al cuadrado. Y con eso ya podemos calcular el momento de inercia de cualquier objeto, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un objeto con una forma extraña, girando, ¿ya? Para calcular el momento de inercia total, lo dividimos en pequeñas partes, ¿ya? Cada parte la enumeramos. Este es el número 1, número 2, número 3, este es n, el último, ¿ya? Tomamos uno de ellos, por ejemplo este que sería el j, que está a una distancia r sub j, por lo tanto el momento de inercia de esa parte va a ser m sub j por r sub j al cuadrado. Así que el momento de inercia de todo va a ser la sumatoria de los momentos de inercia individuales, ¿ya? Y así podemos llegar a la fórmula del momento de inercia de un disco, de una esfera, de una corteza esférica, de una hélice, etc. ¿Ya? Siempre la clave es esta fórmula, el momento de inercia de una masa puntual girando, ¿ya? Entonces ya hablamos del torque, hablamos del momento de inercia, ahora hay que hablar de L, ¿ya? La cantidad de movimiento de giro, o momentum angular, ¿ya? Tenemos el eje de giro, y hay cierto objeto girando, ¿ya? Este es el vector posición, ¿ya? L puede ser calculado como R cruz P, ¿ya? Vector posición, producto punto, momentum. El momentum es masa por velocidad, ¿ya? También puede ser calculado como, dado que el momentum lineal es masa por velocidad, entonces L va a ser inercia por velocidad angular, ¿ya? Y por omega. Entonces tenemos que tener el momento de inercia del objeto y su velocidad angular, ¿ya? Y recordar que si existe un periodo, ¿ya? O sea, si se puede definir un lapso de tiempo que identifica cuánto se demora el objeto en dar un giro, ¿ya? Entonces, el módulo de omega va a ser igual a 2pi dividido por el periodo, queda medido en radianes por segundo, ¿ya? Lo cual es lógico porque la velocidad angular mide cuántos radianes recorre el objeto por unidad de tiempo, ¿ya? Pero si el periodo es fijo, si el periodo siempre vale t mayúscula, entonces en un tiempo t mayúscula va a barrer un ángulo 2pi radianes, ¿ya? Así que omega va a ser 2pi partido por t, y el versor, la parte vectorial, se obtiene con la regla del tirauzón, ¿ya? O sea, con la mano derecha especificamos con los dedos el giro, y el pulgar nos va a dar el versor de omega, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si este es el sistema de coordenadas, X e Y serían la mesa, y Z sería vertical hacia abajo, y hay un disco girando lento, y después más rápido, ¿ya? Significa que la velocidad angular inicial es pequeñita, y después es más grande, ¿ya?
O sea, eso por sí solo no puede pasar, tiene que haber un torque que esté provocando que el giro crezca, que la rapidez de giro crezca. ¿Ya? ¿Hacia dónde apunta el torque? Hacia dónde está el versor del torque. ¿Ya? Entonces dibujamos omega inicial, dibujamos omega final, ¿ya? Calculamos delta omega, ¿ya? Que sería omega final menos omega inicial, ¿ya? Al restar los dos vectores se obtiene este vector, ese es delta omega, ¿ya? Se obtiene un vector vertical hacia arriba, ¿ya? Así que si queremos calcular la aceleración angular, que sería delta omega partido por delta t, implica dividir este vector por la variación de tiempo. Así que se obtiene un vector hacia arriba también. Ese sería alfa, un vector hacia arriba, ¿ya? Y si eso lo multiplicamos por el momento de inercia, ¿ya? Tendríamos el vector alfa multiplicado por el momento de inercia. Por ejemplo, si el momento de inercia vale 2, se obtendría un vector 2 veces más grande, ¿ya? Si vale 3, sería 3 veces más grande, etc. Como sea, I por alfa va a ser así. I por alfa, ¿ya? Queda vertical hacia arriba. Pero resulta que si I no cambia, en este caso I no cambia porque es el mismo disco, ¿ya? I por alfa es el torque, ¿ya? Así que con este análisis hemos descubierto que si omega crece, entonces el torque responsable del crecimiento de omega es así, es vertical hacia arriba, en este ejemplo, ¿ya? Entonces esto lo conseguimos entender viendo las variaciones de los vectores y multiplicando por un escalar, ¿ya? Por ejemplo, multiplicando por el momento de inercia o dividiendo, ¿ya? Que es una forma de multiplicar, ¿ya? Multiplicar por el recíproco, ¿ya? Por delta t, ¿ya? ¿Alguna duda? Aquí alguien consulta por el momento de inercia. Ya. Momento de inercia. La aceleración angular, alfa, se multiplica por el momento de inercia para obtener el torque, ¿ya? Porque el torque es I por alfa, ¿ya? Entonces, si alfa apunta hacia arriba, al multiplicar alfa por el momento de inercia, se obtiene un vector que sigue apuntando hacia arriba, ¿ya? De hecho, al multiplicar I por el vector alfa, eso es una ponderación del vector alfa. Sigue siendo la misma dirección, el mismo sentido, pero el módulo se amplifica, ¿ya? Dado que I es un número positivo, ¿ya? El momento de inercia es positivo. ¿Más dudas? Francisca Muñoz, ¿alguna duda? Francisca Tapia, ¿alguna duda? Francisca, si tienes una duda de la guía, pregúntame ahora. ¿Ya? Vamos a ver si tiene Francisca Muñoz alguna duda. Ejercicio 5 de la guía de esta semana. De la semana anterior, ya. El momento de inercia es la resistencia al movimiento. Sí, es la resistencia al movimiento. Mientras más grande es al movimiento de giro, ¿ya? Mientras más grande es ese número, más cuesta cambiar el giro.
Ya. Francisca pregunta, semana 8. Ya. Guía de la semana 8. Ya. Ejercicio 5. Imagine que cierto átomo absorbe un fotón de modo que su spin cambia desde U, U, menos H barra medios a U, U, H barra medio, ¿ya? Manteniendo su momentum angular orbital constante e igual a B, 3 H barra. Determine el torque responsable de tal cambio, sabiendo que el proceso dura 10 a la menos 6 segundos. Letra B, ¿qué tipo de colisión es lo que ocurre en esta situación? Y letra C, es verdad que el módulo del spin del electrón en cualquier situación se mantiene constante. ¿Ya? Entonces lo que hay que usar es que el torque es igual a variación del momento angular, ¿ya? Dividido por variación de tiempo, ¿ya? Normalmente uno arriba anota L, ¿ya? Pero de verdad es la suma de todos los vectores L, ¿ya? Aquí sería giro neto, ¿ya? Y el giro neto se simboliza con J, ¿ya? Ya. Normalmente uno anota L porque solo está pensando que el objeto orbita, que tiene un giro, ¿ya? Pero en este caso, como es un electrón, el electrón tiene dos giros, el orbital y el de spin, ¿ya? Así que J inicial sería L inicial más spin inicial, ¿ya? O sea, B, 3 H barra más spin inicial, U, menos H barra medios, ¿ya? V más U, V más U, 2.5 H barra, ¿ya? Mientras que el J final va a ser igual a L final más spin final, B, 3 H barra, más U, H barra medios, ¿ya? Eso da V más U, V más U, 3.5 H barra, ¿ya? Ahora hay que calcular delta J, ¿ya? Delta J vale J final menos J inicial, ¿ya?
delta J vale J final menos J inicial. Entonces restamos esto de esto, ¿ya? En X da 0, B más U menos B más U. En Y da 0, B más U menos B más U. Y en Z da 3.5 H barra menos 2.5 H barra. ¿Ya? Eso es H barra. 0,0, H barra. ¿Ya? Entonces reemplazamos acá, quedaría arriba 0,0, H barra dividido por delta T, 10 a la menos 6 segundos. ¿Ya? Así que la respuesta es 1.000.000 de veces H barra. ¿Ya? Vamos a ver cuánto da eso, reemplazando. (1.06 por 10 a la menos 28 joules). ¿Ya? Esa es la respuesta para la letra A. ¿Ya? Francisca pregunta por la variación de tiempo. Es que el ejercicio dice que el proceso se demora 1.000.000ésima de segundo. ¿Ya? Entonces delta T era dato. ¿Ya? El proceso dura 1.000.000ésima de segundo. Y entonces lo último que vimos fue que arriba va la variación del momento angular total, que lo calculamos, es eso, ¿ya? Por otro lado, en el denominador va el dato, que era delta T, 1.000.000ésima. Al hacer la división se obtiene 10 elevado a 6 H barra, y después se reemplaza H barra, que vale 1.055 por 10 a la menos 34. ¿Ya? Y ahí llegamos a la respuesta. Ese es el torque responsable del cambio. ¿Ya? Entonces, importante ver que según el enunciado del problema, el hecho de absorber un fotón cambia el giro, ¿ya? Porque los fotones generan torque. No olviden eso, es súper importante. En el mundo microscópico, los fotones generan torque. Las moléculas sienten el choque con el fotón, con la partícula de luz, y por eso pueden cambiar su giro. ¿Ya? Ya. La letra B dice qué tipo de colisión es. ¿Ya? Antes del choque. Antes del choque teníamos un átomo, un sistema llamado átomo, y un fotón que se acerca al átomo. Y después del choque tenemos el átomo pero con más energía, porque el átomo absorbió el fotón. Teníamos dos objetos, un átomo y un fotón, y finalizamos con un objeto pero con más energía, que es el átomo. ¿Cómo se llama ese choque? ¿Alguien se acuerda? Se parte con dos objetos y se termina con un objeto. Choque plástico, ¿bien, Francisca? Sí, choque plástico. ¿Ya? Ya. Y la letra C pregunta si el módulo del spin siempre es constante. Veamos si es cierto. ¿Ya?
Entonces, para el mundo microscópico, o sea, cuando hay que usar mecánica cuántica, ¿ya? O química cuántica, el módulo del spin vale raíz de S por S más 1 H barra, siendo S igual a 1/2, ¿ya? Entonces quedaría 1/2 por 1/2 más 1 H barra, ¿ya? Y esto sería 0.866 H barra, ¿ya? Único valor posible, ¿ya? O sea que si tienen un electrón, el spin puede ser así, 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 etcétera, ¿ya? Pero la longitud, ¿ya? Siempre va a ser esto, ¿ya? Siempre va a ser 0.866 H barra, ¿ya? Así que es verdadero que el módulo del spin del mundo microscópico es constante. ¿Alguna pregunta? Francisca pregunta, ¿no se puede usar menos un medio? No, por la siguiente razón. El módulo del spin utiliza el número cuántico del spin, que vale 1/2. En cambio, el spin es spin en X, spin en Y, spin en Z. El spin en Z puede ser más 1/2 de H barra o menos 1/2 de H barra, ¿ya? Entonces no hay que confundir estos números que se relacionan con el spin en Z versus este número que se relaciona con el módulo del spin, ¿ya? El módulo del spin es distinto del spin en Z, ¿ya? ¿Más dudas? Gabriel Insunza, ¿alguna duda? No, profe. Ya. José Oyarzún, ¿alguna duda? Ya. Les voy a explicar un poquito de matemáticas relacionadas con la experiencia de laboratorio número 3. Al usar el osciloscopio, ustedes le pueden sacar una foto a la onda sonora con el celular, ¿ya? Y van a tener aquí en el eje Y, en el eje vertical, van a tener el tamaño de la onda sonora, ¿ya? Mientras que acá van a tener el tiempo en segundos, ¿ya? Entonces van a obtener algo así, ¿ya? Obviamente no es una función seno perfecta porque depende de cómo uno pronuncie la vocal, ¿ya? Lo más probable es que tenga textura, ¿ya? Que su forma cambie un poco, pero hay que tratar de hacerlo de una forma bien afinada, lo más afinado que puedan, y así van a generar una función, van a generar algo muy parecido a la función seno, ¿ya? El lapso de tiempo lo medimos en segundos y el tamaño de la onda, ¿ya? ¿Alguien se fijó en qué se medía el tamaño de la onda? Porque se supone que había una etapa de prelaboratorio donde ustedes tenían que ver el osciloscopio,
¿ya? Y ensayar generar una función seno. Entonces la pregunta es si las personas que hicieron esto en la etapa de prelaboratorio, si se fijaron cómo se mide el tamaño de la onda. ¿Alguien sabe? Es una onda sonora. ¿Cómo se mide el tamaño de una onda sonora? Voy a prender mi celular para ver Physics Profe, Toolbox Suite. ¿Sí? ¿Alguien habló? sí, profe, en todos los osciloscopios sale el eje, los ejes, porque a mí no me salen. No se ven los ejes. ¿Tu teléfono no usa Android? No, ¿Es un iPhone? sí, Ya, entonces no se ve claramente los ejes. Entonces cuando forme grupo va a tener que aportar otra cosa al grupo. Ponte tú el abstract, la interpretación de gráfico, el cálculo. ¿Ya? ya, gracias. Ya. Ya, por si acaso, en mi celular puedo ver que el tiempo no está en segundos, ¿ya? Según mi celular está en milisegundos, ¿ya? Bueno, eso es porque la onda es muy rápida. Y entonces, esto va a estar en milésimas de segundo, ¿ya? 10 a la menos 3. Lo que tienen que hacer es encontrar una onda, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una onda. Eso es una onda, ¿ya? Y sabiendo que el eje horizontal es el tiempo, este lapso de tiempo, desde el principio de la onda hasta el final, es el periodo, ¿ya? Y uno escribe esto: rapidez del sonido es igual a longitud de onda dividido por el periodo, o también es igual a longitud de onda multiplicado por la frecuencia, ¿ya? Y teniendo como dato el periodo que se midió con Physics Toolbox Suite, ¿ya? Y la rapidez del sonido, que la tienen que obtener de alguna parte, por ejemplo de Wolfram Alpha, ¿ya? Con eso pueden obtener la longitud de onda en metros. Con eso pueden obtener el tamaño de la onda, ¿ya? Con eso pueden obtener la longitud de la onda, ¿ya? ¿Alguna duda? Clau dice milisegundos, el eje del tiempo está en milisegundos, sí. ¿Cómo se puede obtener la longitud de onda? Se obtiene de la ecuación C es igual a lambda por frecuencia. Se obtiene de esta ecuación, ¿ya? Se despeja la longitud de onda. ¿Más dudas? Joaquín González, ¿alguna duda? Ya, no hay duda. Hacemos el intermedio y continuamos a las 3. ¿Ya? Me despido hasta más ratito.